Sean bienvenidos a nuestro programa Productividad Empresarial de las administrativas, contables, económicas, en negocios, ECACEN, para la UNAD. Desde en Administración de Organizaciones, estamos proponiendo este diálogo con grandes expertos y quienes nos van a profundizar una serie de temáticas bastante relevantes sobre temas de actualidad, no solo la línea administrativa, sino las áreas del conocimiento. Quiero contar con nuestro experto el día de hoy, Harold Camilo Díaz Guzmán. Es profesional en negocios internacionales, magíster en administración de negocios, MBA, máster en logística internacional y supply chain management y maestrando del programa Maestría en Administración de Organizaciones de la UNAD. Se caracteriza por ser una persona responsable, sociable, aplicada, habilidades de comunicación asertiva, proactividad, liderazgo y siempre manifestando su deseo de conocimientos multidisciplinarios que abarquen su campo de acción y aporten a la integralidad. Es una persona muy perseverante y muy diligente para alcanzar esas metas y objetivos propuestos, dedicado y disciplinado para el desarrollo de actividades asignadas con el propósito de alcanzar mejoras continuas, el sentido de pertenencia y una gran disposición para el trabajo. Con él vamos a dialogar hoy un tema súper importante. Seguramente todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido algo que ver con ello, y es las patologías en la organizacional, una visión antropomórfica de la empresa. Soy Gustavo Manrique, maestría en Administración de Organizaciones y director del programa Productividad Empresarial. Y vamos a iniciar este espacio. Apreciado Harold, sea bienvenido a nuestro programa Productividad Empresarial. Bueno, muy buenas tardes para todos. Primeramente, muchas gracias, doctor, por la invitación. Para mí es un placer pues, estar aquí para hablar de este tema tan apasionante que son las organizaciones. Y muchas gracias a todas las personas que puntualmente han estado ahí para iniciar esta travesía de hablar un poco de las enfermedades de las organizaciones. Bueno, quisiera empezar rompiendo un poquito el hielo con las personas que están conectadas. Quisiera que me escribieran en el chat de manera muy sucinta lo que es para ustedes una organización o la definición de una empresa, mientras el doctor pues me da su definición de empresa así de manera rápida. Tengamos en cuenta que una empresa es conocida como ese espacio o ese cúmulo de personas que dialogan o que participan con un propósito determinado, ¿cierto? Con un fin determinado, bien sea para lograr un beneficio particular y también para la solución de problemáticas del entorno. Así es como yo lo entiendo, ¿no, mi estimado Harold? Bueno, perfecto. Bueno, aquí en el chat todavía no nos escriben, entonces pues vamos a continuar. Bueno, digamos que la mayoría de definiciones que hemos recibido en la academia de lo que es empresa u organización siempre está muy ligada a una teoría sistémica en donde la suma de digamos que de una serie de cosas, de personas, de insumos, de tierra, de capital, pues a la final nos arroja pues la empresa en su funcionamiento. Digamos que ese enfoque sistémico es lo que siempre hemos trabajado, pero lo que vamos a ver hoy, como decía el doctor Gustavo, es un enfoque antropomórfico. ¿Y qué quiere decir eso? Pues vamos a hacer digamos, una cierta comparación entre el hombre y la empresa. Tanto las organizaciones como los seres humanos pues tienen un cuerpo, ¿sí? Digamos, los hombres tienen un cuerpo, las organizaciones tienen una estructura organizacional. Al igual que los hombres, las organizaciones tienen unas manos, unas áreas operativas que nos van a guiar hacia el objetivo hasta el giro de negocio de la empresa, al igual al igual que las organizaciones, los seres humanos, pues tenemos unos órganos que pueden ser, por ejemplo, las áreas, por ejemplo, marketing y ventas, aprovisionamiento, entre otras, y también tenemos unos pies, las organizaciones tienen unos pies que nos orientan y son esas estrategias que usamos, digamos, para llegar a nuestras metas. Digamos que esta visión antropomórfica que vamos a tratar el día de hoy la plantea un autor que se llama Javier Fernández Aguado, se lo recomiendo, español, tiene unos libros maravillosos sobre administración y prácticamente lo que él plantea pues es que la empresa es como un ser humano, ¿sí? Y que tiene unas características al igual que los seres humanos. Dos características fundamentales. La primera es la condición de mortalidad. Los seres humanos nacemos
crecemos, nos reproducimos y morimos. Tenemos un ciclo. Y al igual, que el ciclo de vida del ser humano, pues la empresa lo tiene. Algunas nacen, crecen, otras se reproducen en algunos giros de negocios y finalmente mueren. Sin embargo, el trabajo de nosotros como expertos en organizaciones, pues no es proveerlas de inmortalidad como tal, sino hacer de que esas organizaciones tengan una vida longeva, ¿sí? Al igual que como cuando nosotros decimos, uy, queremos llegar, no sé, a los 80 años, voy a cuidarme, voy a hacer ejercicio. De igual manera, las personas que están orientando la organización van a llevarla a su mejora para que tenga una longevidad. Por otro lado, la segunda característica es la imperfección esencial. Y al igual que los seres humanos, las organizaciones son imperfectas. De hecho, pues por eso es que se crean las cirugías plásticas, ¿no? Para poder arreglar algunas imperfecciones en los seres humanos. Y eso también pasa en las organizaciones. No existe ninguna organización que sea perfecta. De hecho, por eso existen matrices como la matriz FODA, en donde tenemos unas fortalezas y unas oportunidades, pero también tenemos unas debilidades y unas amenazas del entorno. Entonces, básicamente, esas son las dos premisas principales de esta metáfora que nos permite entender un poco más con la cotidianidad lo que viene siendo la gestión empresarial. Y si bien somos imperfectos y somos mortales, pues normalmente como humanos lo que hacemos es acudir a los médicos. Entonces, ¿para qué acudimos al médico? No, pues hay muchas maneras, digamos, situaciones por las cuales nos acercamos. Una de esas puede ser prevenirnos de una enfermedad, otra puede ser que tenemos una dolencia y queremos acercarnos para ver qué está pasando. Al igual que nosotros los seres humanos, las empresas necesitan de un médico y es ahí donde están los asesores en temas de gestión organizacional y management que nos pueden, digamos, ayudar a orientarnos para cómo diagnosticar esas enfermedades, después darles un tratamiento y finalmente un seguimiento y unos indicadores que nos permitan determinar que ese tratamiento fue efectivo. Diagnóstico, vamos a empezar a hablar del diagnóstico. El diagnóstico de lo imperfecto, managing the imperfect, es el término que le da el autor. Hablando del diagnóstico, se dice que el 50% de la solución, o sea, de que el problema o que la enfermedad organizacional se pueda llegar a superar, depende de un buen diagnóstico. Porque si, digamos, el asesor llega a dar un mal diagnóstico, pues nos podríamos estar desviando en el tema de los síntomas, en el tema de las causas y posteriormente puede que la enfermedad siga estando latente. Pero para llegar a un buen diagnóstico es importante reconocer que cualquier persona o cualquier organización tiene una posibilidad de mejora y por lo tanto puede hacer unos cambios. ¿Sí? Esos cambios pues se dan en varias dimensiones. Una de esas es pues el tema de la obsolescencia. ¿Sí? El tema de la obsolescencia. Muchas veces las empresas tienen cierta ventaja competitiva y se pegan ahí, con el tiempo se vuelven obsoletas y finalmente llegan a la debacle. Por Muy bien, lado, Harold, un momento. ¿Sí? Gracias a Harold por este acercamiento inicial que estamos dando. Tengan muy en cuenta, apreciados oyentes, que estos elementos que está proponiendo Harold son un concepto valioso sobre cómo la organización es un ser vivo. Necesita nacer, crecer, ¿no es cierto? Todos esos procesos que tienen las organizaciones. Pero lo más interesante es cómo somos perfectibles. Y ya vamos a seguir dialogando sobre este tema después de este corte de comerciales. Continuamos con nuestro programa Productividad Empresarial, dialogando con Harold, nuestro querido invitado, sobre este tema tan importante que es el tema de las patologías en la organización. Continuamos dialogando sobre... Bueno, muchísimas gracias. Bueno, estábamos hablando de la posibilidad de mejora. Todos los seres humanos y las organizaciones tenemos una posibilidad de mejora y eso trae un beneficio para nosotros como seres humanos y como organización. Una de esas es afrontar y asumir el proceso de cambio. Vivimos en una época de globalización y constante cambio, en donde necesitamos dotar de capacidades dinámicas que nos permitan rápidamente adaptarnos. Y eso solo va a ser posible cuando entendemos de que somos imperfectos y necesitamos mejorar. Finalmente, nos hace más receptivos a los empleados, a los clientes y a todos los stakeholders, y eso es una virtud para las empresas porque permite que se adapte el giro de negocio
a todos los colaboradores y a todos los clientes, y eso pues se ve representado en un éxito empresarial y obviamente en un, digamos, en un ranking de ventas bastante importante. Bueno, pero esa imperfección, ¿qué aspectos encierra, ¿no? A la hora de hacer un diagnóstico, ¿cuáles son los aspectos de la empresa que más debo prestar atención? ¿Cuáles son esos puntos álgidos? Y bueno, he enumerado 5 para este caso. Los he puesto en un orden que yo considero que viene pues en jerarquía. El primer punto a tener en cuenta a la hora de hacer la gestión de lo imperfecto es el individuo como tal, es decir, nosotros como parte de una organización, nosotros como parte de una empresa. Y allí tendremos que analizar cómo es nuestro trato en sentido vertical, es decir, en el organigrama, con nuestro jefe y con nuestros iguales, con nuestros compañeros, con quienes conformamos el equipo de trabajo. En cuanto a eso, pues lo que tenemos que hacer básicamente es lograr tener una honestidad intelectual y por otro lado hacer las paces con la parte menos amigable de nosotros. Eso se logra con el fin de ser, digamos, compañeristas y tener unas aptitudes que nos permitan avanzar en la organización. Por otro lado, segundo aspecto, el entorno. Vivimos en un entorno lleno de competidores desleales, de falsificadores de productos, entre tantas cosas que nos rodea desde el entorno y que nos puede afectar y que nos puede enfermar como empresa, es otro aspecto que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer un buen diagnóstico. La estructura organizativa. Hay estructuras organizativas que son demasiado densas, en donde una persona, digamos, de jerarquía media, le queda muy difícil comunicarse con la parte de arriba. Son organigramas muy verticales en donde la comunicación no fluye, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso, también con el clima organizacional, hay que prestarle atención a qué tan autoritaria está siendo esta compañía y bueno, también la falta de comunicación que ya habíamos hablado. Por otro lado tenemos la información es un arma de dos filos. Por un lado, si fluye de manera correcta y verosímil, es decir, si la información es verdadera, pues entonces digamos que la empresa va a mantenerse, valga la redundancia, informada y va a funcionar de manera correcta. Pero si la empresa se llena de rumores y chismes, esto va a ser un muro a la hora de avanzar como empresa. Es otro aspecto a tener en cuenta a la hora de hacer un diagnóstico. Y finalmente, el aspecto que a mí me parece uno de los más importantes es la de los colaboradores. Hay que tener en cuenta que no existe ni el jefe 10 ni el colaborador 10. Hay jefes malos y hay jefes buenos. Hay jefes que no pagan, que faltan el respeto, que no reconocen los méritos, que no comunican, es cierto. Pero también hay colaboradores que no escuchan, no obedecen, no saben trabajar en equipo, entre otras cosas. Aquí traigo algunos aspectos que debemos mejorar entre los colaboradores. La primera, sin importar si el colaborador es directivo o si es de un rango intermedio o de apoyo, es la obstinación. Cuando nos obstinamos, hacemos que todo el proceso sea más denso. Por ejemplo, si soy un jefe y me obstino, cuando venga un colaborador a hacerme una sugerencia, voy a hacer rechazo. Y eso va a hacer que la comunicación no fluya, que se creen rumores, entre otras cosas. Pero si soy colaborador y me obstino, y ese jefe me cae gordo, pues entonces también se va a generar una tensión en el ambiente laboral que no va a ser, digamos, beneficiosa para la compañía. El ejemplo, dar ejemplo. De hecho, había un pensador que se llamaba Albert Schweitzer, que decía que el ejemplo no es una de las maneras de influir, es la única. Y esto lo he podido ver en varias organizaciones desde los dos ámbitos, desde la parte como directivo, administrando un negocio o como colaborador. ¿Sí? Me he dado cuenta que cuando uno como jefe de equipo da ejemplo, pues eso jala, hace que las otras personas quieran hacer lo mismo. Desde colaborador también me he dado cuenta que cuando el jefe no da ejemplo, pues eso hace que se torne un poco más tedioso a la hora de hacer las actividades que se tengan presupuestadas. Otro aspecto, va más que todo para los jefes, es dejar el orgullo. Hay muchos jefes que creen que preguntarle a un colaborador es un acto de humillación y de vergüenza. Para nada. Preguntarle a un colaborador es una forma de contribuir al conocimiento conjunto, cómo podemos aprender todos, cómo crecemos como organización.
Y entonces de esa manera se alimenta el ego y finalmente resulta siendo algo que se llama conocido el mal de altura. Me ubico tan alto que no puedo ver cómo está funcionando mi empresa, que no puedo ver cómo está funcionando mis subordinados. Y hay una incomunicación ahí y la empresa empieza a caminar, digamos que de una manera desorientada. Y por último, más que todo para los subordinados, y esos subordinados que tienen jefes complicados, y es la adulación. Hay un pensamiento que me impactó mucho que dice, más vale caer en las garras de los buitres que en las manos de los aduladores, porque al fin y al cabo los buitres le hacen daño a los difuntos y los aduladores devoran a los vivos. Así que ese pensamiento me impactó mucho porque son los aduladores quienes no permiten que sus directivos mejoren. No importa si el directivo está actuando mal, si está siendo arrogante, yo igual con tal de mantener mi puesto y ganarme el favor del jefe, hago de cuenta como si nada estuviera pasando y le adulo. Y ese ego se crece y eso trae pues un perjuicio grande para la organización y para los mismos colaboradores. Entonces, eh, digamos que ese sería el último aspecto a tener en cuenta, bastante importante para la hora del diagnóstico. Bueno, y ahora que ya hemos revisado esas 5 áreas, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico? Entonces, primero hay que determinar los síntomas. Esos síntomas obviamente se determinan eh, rescatando información, pero esa información hay que coger con pinzas esa información, porque muchas veces nos contrata un empresario para que hagamos un diagnóstico y nos conformamos con la información que ese empresario nos está dando. Y muchas veces ese empresario se encarga de ocultarnos información y por eso ahí es muy importante escuchar, ver e incluso sentir lo que es el clima organizacional. Hay empresas a las que uno entra y de entradita uno siente un ambiente pesado. Hay otras que se siente un ambiente jovial. Entonces, toda esa información sensorial hay que tomarla para hacer un buen diagnóstico, ¿vale? Finalmente, las causas para cada diagnóstico. Se puede hacer una matriz de espina de pescado con cada síntoma y una serie de causas que puede que digamos, por ejemplo, tengo 2 empresas que tienen un síntoma que es de crecimiento en las ventas, pero para una la causa puede ser el mal manejo de los clientes y para otra puede ser el tema de, no sé, de la calidad de producto. Así que las causas pueden ser diferentes para cada síntoma. Gracias, apreciado Harold, por este segundo segmento en este episodio del día de hoy. Como ustedes pueden observar o pueden escuchar, esta importante intervención de Harold nos trae muchas reflexiones, sobre todo de el cómo convivimos, cómo dialogamos, de pronto las situaciones a las que nos vemos atados, ¿cierto? A veces en el conocer, en el aprender, en el de pronto lidiar incluso con los jefes, con los subalternos, con los pares, ¿cierto? Quienes son nuestros compañeros. Y aquí es donde genera esa reflexión de qué manera lograr de pronto esa comunión, como le llaman, ¿cierto? O esa, digamos, esa tranquilidad, esa paz. Más que, yo creería, más que de pronto hablar de tolerancia, es lograr esa paz organizacional. Pero no me voy a adelantar. Mi estimado Harold, vamos a ir a un corto corte de comerciales. Quiero invitarlos a todos a que aprovechen estos días que estamos en matrículas para la UNAM. Asimismo, para quienes están acompañándonos, por favor, formulen sus inquietudes a través del chat. Y quienes nos escuchan en diferido, por favor, si tienen inquietudes, al correo maestría.organizaciones@unad.edu.co. Repito, maestría.organizaciones@unad.edu.co. Para quienes nos están acompañando, les pido el favor que a través del chat registren su asistencia. Y para quienes nos están escuchando por diferido, pues compartiremos luego la grabación. Apreciado Harold, ya volvemos. Continuamos con nuestro programa Productividad Empresarial. Vamos al último segmento donde Harold nos estará profundizando un poco más sobre este tema de las patologías. Adelante, apreciado Harold. Bueno, muchísimas gracias. Habíamos terminado de hablar del segmento de diagnóstico, que es pues la primera fase que se hace para poder establecer lo que es la patología. Pues básicamente cuando establecemos los síntomas y las causas, podemos, por ejemplo, ir al Vademecum que tiene Javier Fernández Aguado y mirar esos síntomas y esas causas, pues
a cuál tipo de patología pues corresponde. Él mismo dice en su libro que hay muchas patologías que todavía no se han estudiado, entonces también podría pues ya en función de lo que el asesor considere, en caso de que no esté la patología, hay 41 patologías, pues empezar a tratarla de otra forma. Seguimos con el siguiente segmento, que es el tratamiento. Y bueno, en esta parte hay que hacer una claridad, y es que tan solo el 10% de las estrategias que se implantan en una empresa llegan a finalizar con éxito. Esto sucede porque el papel lo aguanta todo, entonces hay que mirar, digamos, en la parte del tratamiento, cómo se adecua a la empresa como tal, ¿sí? O sea, no hay, digamos, unos parámetros que sirvan para todas las empresas. Hay que mirar el tipo de empleado que hay que mirar muchos aspectos intrínsecos a cada organización, ¿vale? Tipos de medicina, hay 3 tipos de medicina que igual pues se usan en los seres humanos y también en la parte de las organizaciones. Está la medicina preventiva, curativa y paliativa. Básicamente la preventiva pues lo que nos hace es, como su nombre lo dice, prevenirnos de un mal peor. Entonces vamos, hacemos unos chequeos, nos ponen, digamos, algunas vitaminas para tomar, unas vacunas, entre otras cosas, para evitar de pronto caer pues en una patología. Por otro lado, eh, digamos que no todas las patologías son prevenibles. Tenemos también que hablar de algunas patologías que vienen por carácter genético, ¿sí? Por predisposición genética, o algunas provenientes del entorno. Y ahí es cuando ya pues no se pueden prevenir y nos vamos con la parte curativa, o cuando no hemos sido muy cuidadosos en la parte, digamos, de la prevención y caemos en una patología. Y ya en la parte curativa, pues obviamente vamos a trabajarlo con digamos, con un tema ya farmacológico, y en caso de que no funcione el farmacológico, pues ya nos vamos a algunos tratamientos más agresivos como la cirugía, la quimioterapia, y siempre haciendo un acompañamiento psicológico. Eso es muy importante. Finalmente tenemos las paliativas, que simplemente es cuando ya no se puede hacer nada, son situaciones tan forzosas que simplemente nos llevan a aguantar. Una situación de esas puede ser, por ejemplo, que yo tenga una fábrica y tenga un diseñador, por ejemplo, que es excelente. Es muy difícil conseguir una persona con las habilidades de ese diseñador, pero ese diseñador carga la organización de discordia, de algunas cosas que son incómodas para los demás, ¿sí? Entonces, digamos que en ese orden de ideas, digamos que hacer la cirugía de apartarlo de la organización podría traernos grandes pérdidas en el giro de negocio. Entonces hay que crear unas estrategias paliativas para tratar con él mientras se consigue otra persona o mientras se le da la oportunidad de cambiar, ¿vale? Esos son como los 3 tipos de medicina que hay. Los ciclos de tratamiento son 3. El primero, vamos a hablar un poco acerca de la gestión de la voluntad, luego la gestión de los hábitos y luego la gestión de las emociones. Pasa que cuando uno no se quiere tomar un remedio, pues así mejor dicho, se lo den con un heladito, uno pues no quiere y no quiere. Entonces, en ese orden de ideas, pues hay que trabajar la voluntad de todas las personas que están en la organización. Entonces, para curarse se necesita la voluntad. Y forzar a un colaborador, a una organización, primero es muy costoso y segundo es infructífero. ¿Qué quiere decir eso? Que sea infructífero. Pues que el mayor enemigo para la organización es la dirección bajo amenazas. El sistema militar siempre nos va a dar unos beneficios a corto plazo, pero cuando la persona ya, digamos, que despierta o consigue otras oportunidades, se nos va a ir. Y qué incómodo es tener que estar encima de los colaboradores para que trabajen. Una vez tuve la oportunidad de quedarme como administrador encargado de una fábrica, y me di cuenta de eso. Cuando el jefe estaba mirando, todo el mundo trabajaba a un ritmo diferente. Y cuando él se fue y quedé yo encargado, claramente también el ritmo fue diferente. Incluso él me lo dijo. Me dijo, bueno, allá pues tenían que lijar algunas piezas y todo, y él me decía, póngale cuidado al ritmo de la lija. Y yo, ¿cómo así? Al ritmo de la lija era la cantidad de veces que sonaba la lija por minuto prácticamente, y literal, él se iba y la lija empezaba a sonar mal. Entonces se vuelve incómodo tanto para el jefe como para los colaboradores, y que el jefe esté presente es un fastidio,
y también para el jefe, pues ya no puede tener autonomía de salir un momentico porque la productividad de la empresa pues se ve un poco eh, baja de nivel, ¿no? Entonces les traigo este mensaje, este pensamiento que me pareció muy importante. Dice, el mejor soldado jamás ataca. El luchador supremo triunfa sin violencia. El conquistador más grande vence sin combate y el director más eficaz erige sin imponer. Entonces es muy importante eh, intentar ir por las buenas con los colaboradores y manejar, digamos, la parte de la voluntad. Pero ¿por qué es tan difícil ganarse la voluntad de un colaborador? Y básicamente porque las cosas buenas del hombre no se compran. Yo podría decirle al doctor Gustavo que a cambio de unos honorarios, él me cumpla un horario 1 o 2 días, o que de pronto use sus músculos para levantarme una caja y llevarla a otro lado. Y eso se puede comprar. Pero la lealtad, eh, el entusiasmo, el cariño, entre otras cosas, son cosas que no se compran, sino que hay que merecerlas. Entonces, por otro lado, las motivaciones para cada colaborador son distintas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nosotros los millennials, las motivaciones ya dejan de ser netamente salariales y también vamos a un tema, digamos, de reconocimiento, ¿sí? Esto no se hace por un tema ambicioso de reconocimiento, sino que al millennial le gusta que si hace algo que se destaque, pues que se le reconozca, ¿sí? Y otra cosa es que las motivaciones son fluctuantes. Son diferentes para todos los colaboradores y son fluctuantes en el tiempo. Lo que es una motivación para mí ahorita, en 2 años puede que no lo sea. Entonces, ¿cómo nos ganamos la voluntad? Estamos ya frente a una situación que la gente no quiere trabajar y tales, o están mal ubicados en el tema de los grupos de trabajo. Entonces, lo primero que hay que hacer es ubicar el talento, darnos cuenta qué persona es buena en qué área y reubicarla. Y de esa forma armar los grupos de trabajo para que así, pues, digamos que la persona se sienta a gusto. Por otro lado, otro motivo de insatisfacción grande, pues, son las condiciones económicas equitativas. Hay que mirar eso también para que la persona tenga mayor voluntad. Por otro lado, los proyectos ilusionantes. Hay que incluir a los colaboradores de corazón, no que ellos vean que están trabajando para mí como director, sino que estamos trabajando en conjunto. Hay un proyecto que nos va a beneficiar a todos y ahí ya tenemos que poner pues el tema de incentivos, el tema de decirle, es que algo, a veces funciona algo tan sencillo como un espaldarazo y decirle, oye, me parece muy bien el trabajo que estás haciendo, te necesitamos para este proyecto. Eso a un colaborador lo llena de ganas y eso a veces es más que el salario. Sentir que hace parte y que es importante para la organización es muy importante. Por otro lado, el Harold, clima... Sí, bueno, lamentablemente el tiempo nos ganó, pero no quiero ok. que se me preocupen, no quiero que se me entristezcan, porque vamos con el siguiente episodio a escucharlo de hoy en noche. Pero no se preocupen que será la grabación. Sin embargo, para quienes nos están acompañando en directo, esperen un instante que ya vamos a continuar. Pero para quienes nos van a escuchar la grabación, pues les invito a que estemos muy pendientes de este espacio. Apreciado Harold, hemos llegado al final de este primer episodio. Queremos agradecerle e invitarle a que nos acompañe en el próximo episodio de nuestro programa Productividad Empresarial. Muchas gracias, Harold. Con mucho gusto. Bueno, muy bien. Que tengan todos una feliz jornada. Bien, sean bienvenidos a nuestro tutorial Productividad Empresarial de la Escuela de Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios. Gustavo Manrique, líder nacional de la Maestría en Administración de Organizaciones y director de nuestro programa Productividad Empresarial. El día de hoy con Harold Camilo Díaz, nuestro invitado especial, quien nos va a dialogar sobre el tema patologías en la organización, una visión antropomórfica de la empresa. Es la segunda parte de lo que dialogábamos hace 8 días. Y sobre este tema, bueno, número 1, les invito a que revisen esa grabación, que la van a encontrar a través del link de la de productividad empresarial. Y lo segundo, a que nos acompañen en este espacio. Harold, tenemos una inquietud antes de empezar de uno de nuestros Okay. antes, y es, imagino que en estas patologías de las empresas, algunas no tendrán cura como una enfermedad terminal y la empresa muere. Igual la medicina no le servirá o se volverá crónica la enfermedad. ¿Qué podemos contestarle a nuestro invitado? Y con eso damos inicio
del día de hoy. Adelante, Harold. Ok, primero que todo, bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Y bueno, vamos a proseguir con el tema. Bueno, la pregunta está muy interesante. De hecho, precisamente por eso hice una separación de los tipos de medicina. La tercera sería la que aplicaría para este caso, que sería la medicina paliativa. Esa medicina paliativa, pues, además de hacer llevadera la situación, pues digamos que hace que, digamos, en el caso de las personas, pues la persona pueda tener su deceso sin mucho dolor y sin que sea tan traumático. De igual manera en las organizaciones. Básicamente lo que se hacen son una serie de estrategias que van a permitir que la empresa empiece a menguar su participación en el mercado, la marca empiece a salir un poco del mercado poco a poco, sin hacerlo de un solo tacazo y sin que la gente diga, oh, ¿qué pasó con la empresa? Se fue, no sé qué. Hay que saberlo llevar. O el otro caso es tratar de irla retirando y buscar la manera de, digamos, si ya hay una infraestructura, si ya hay activos, si ya hay todo un montaje, tratar de sacarla del mercado y hacer que la empresa renazca con otro nombre, que puede ser otra estrategia o con otra, pues, otra razón social que no tenga nada que ver con la otra y que obviamente pues pueda tener un incremento de la reputación. La mayoría de empresas que caen pues en ese problema de que ya no hay remedio, pues es más que todo porque la reputación ya llegó a un punto en el que es mejor retirarse, ¿sí? Como en las guerras, nos retiramos, nos replegamos y luego atacamos con más fuerza. Puede ser una estrategia. No sé si quedó satisfecha la pregunta para continuar. Bueno, estábamos hablando hace 8 días de cómo ganarse la confianza de nuestros colaboradores. Ya habíamos hablado de que había que reubicar el talento, ya habíamos hablado de las condiciones económicas equitativas y de los proyectos ilusionantes. Ahora, pues convenía hablar un poco del clima organizacional. Trabajar el tema del clima organizacional es muy importante porque es que es muy complicado trabajar en una organización en la que uno se siente incómodo, en la que hay rencillas, en la que hay roces, etcétera. Entonces hay que ponerle bien, bastante cuidado y atención a eso. Finalmente, yo quise añadir una aquí que me parece muy, muy importante y a veces pareciera que los directivos no le prestan tanta atención y son las adecuadas instalaciones de trabajo, que haya luz, que haya buena ventilación, que no huela, pues digamos que haya todo aguardado, que la silla sea cómoda, entre otras cosas que hacen que el sitio de trabajo sea ameno y que le den ganas a uno de ir y trabajar, ¿no? Digamos que eso también predispone la mente para que uno no se quiera ir tan rápido del trabajo. El sitio de trabajo tiene que ser un sitio acogedor, un sitio chévere donde uno pueda pasar un rato incluso de su tiempo y sentirse cómodo. Todo eso predispone la mente para que todos los colaboradores puedan, digamos que ser más creativos y generar un entorno colaborativo, ¿vale? Bueno, ya hablamos del modelo de dirección en cuanto a la voluntad. ¿Cómo ganarnos la voluntad? Una vez nos ganamos esa voluntad, viene una parte bastante importante, que es la disciplina. Y esta disciplina va muy ligada al tema de los hábitos. Dice Keynes, lo más difícil en el mundo no es que la gente acepte nuevas ideas. Cualquiera dice, wow, qué chévere la idea que tienes, sino lo más difícil es que olvide las antiguas. Y ahí es donde hay un grave, no problema, sino más bien un cuello de botella en la organización. Eh, Porque los tratamientos hay que cumplirlos al pie de la letra. Hay que cumplir cantidad de medicamento, horarios, entre otras cosas, y eso supone cambiar los hábitos organizacionales. Hay muchas fuentes que dicen que se necesitan más o menos 21 días para generar un nuevo hábito. Yo diría que en las organizaciones a veces se puede necesitar mucho más, porque es que son los hábitos de una organización, no de una persona. Así que lo que hay que hacer es empezar a hacer nuevos hábitos con una serie de estímulos, puede ser para que la gente diga, wow, si yo me esfuerzo por cambiar este hábito, pues voy a tener, no sé, una retribución de alguna manera, como hablábamos, puede ser de dinero, puede ser un bono, puede ser la participación en un bazar, otras cosas. Hay tantas formas lúdicas de trabajar con los colaboradores y que ellos pues le metan ganas a cambiar los hábitos, ¿no? Y por otro lado, bueno, empezamos a introducir los nuevos hábitos y debilitamos los otros, porque si nos quedamos con los dos,
pues vamos a generar una cierta dicotomía ahí, ¿no? Ahora, una vez tenemos los hábitos, hay que cuidarlos, porque por ejemplo, como cuando uno hace ejercicio, que hace ejercicio un tiempo y luego deja de hacer, digamos que eso también puede llevar a que se desacostumbre, digamos, la organización. Cuando se obtienen los hábitos, hay que generar unos mecanismos de recordación que hagan que esos hábitos sean permanentes. ¿Listo? Finalmente, en esta parte hay que tener cuidado con las recaídas. Esto es como cuando alguien decide dejar de fumar y recae, ¿sí? Esto va a suceder sí o sí, porque ya viene la organización trabajando de una forma en la que hacerle pare a eso, pues va a generar cierta desorientación. Entonces, como directivo, la labor es poderle ayudar a la persona y decirle, hey, no te preocupes, te equivocaste esta vez, vamos a hacerlo mejor, no te preocupes, te voy a ayudar, ¿cómo puedo colaborar? No caerle encima, regañando y volviéndose cansón. Básicamente esa sería la última parte de la gestión de los hábitos. Y finalmente, en el tratamiento, obviamente aunado con otras, ya con la parte estratégica, que es lo que vamos a ver ahorita con cada patología, también está el modelo de gestión de los sentimientos. Esto suena muy romántico, pero es así. Todos somos, hasta la persona más seca del mundo tiene sentimientos, aunque usted no lo crea, y hay que saberlos manejar. ¿Ok? Bien, antes de ir a un corto corte de comerciales, Harold nos tenía algo muy corto que contarnos adicional. Quisiera de pronto que Harold nos aborde este tema y ya doy pie para que vayamos al corte de comerciales. Ok, no, si quiere vamos porque ya sigue, digamos, la parte de los sentimientos y es como un bloque. Perfecto. Si quiere, vamos a los comerciales. Bueno, listo, perfecto, Harold. Entonces, continuemos ya un minuto y vamos al corte de comerciales. Adelante, mi estimado. Ok, bueno, entonces vamos con el Feelings Management, que es los estados de ánimo. Todos, digamos, estamos llenos de emociones, ¿sí? Y las emociones son las que nos llevan y nos impulsan siempre. Por ejemplo, pues yo no soy padre, pero veo el amor de un padre. Siempre el padre se dobla en horas de trabajo, el padre hace lo que sea para que a su hijo no le falte nada. Bueno, la mayoría de los padres, no todos. Pero eso en últimas es un resultado emocional. Es un resultado emocional que lo lleva a hacer algo. De igual manera, nosotros debemos entender que nuestros colaboradores son personas que tienen sentimientos y que si nosotros podemos trabajar con esos sentimientos, podemos alinearlos con la visión organizacional, pues eso nos va a generar un beneficio para la organización y para ellos también, porque ellos se van a sentir a gusto trabajando en la organización. Y aquí hablaba algo muy interesante, que era el efecto placebo. Digamos que ahí lo que hablaba era que hay una relación importante entre la mente y el cuerpo. Y hay que generar un ambiente de ilusión siempre. Y ese sería el efecto placebo, de ilusión, de querer lograr, conseguir mayores objetivos mayores logros para la empresa, y eso va a contribuir a la satisfacción del colaborador siempre y cuando se le participe de eso. ¿Sí? No que sea que solo el colaborador va y trabaja por un salario, sino que él sienta que realmente hace parte de la organización. Muy Se bien, dice que Harold. entre el... Ok, Discúlpenme. Vamos a ir a un corto tranquilo. corte de comerciales en este momento y ya regresamos a nuestro programa radial Productividad Empresarial. Continuamos con nuestro programa Productividad Empresarial y me disculpo con Harold que había eh, tomado la palabra muy rápidamente para ir a este corte de comerciales, pero ya estamos acá de regreso y quiero aprovechar para invitarlos a que se matriculen ya en la UNAD, para quienes están ya listos de su formación profesional o de su nivel de posgrado a nivel de la especialización, pueden aprovechar para matricularse en la maestría, además de que ofrece programas de ciclo tecnológico, profesional, especializaciones y maestrías. Recuerden que estamos disponibles y atentos a su pronta matrícula en la UNAD. Apreciado Harold, continuemos por favor. Perfecto. Entonces veníamos hablando del modelo de gestión de los sentimientos. Hay un aspecto que tenemos que pues tener en cuenta, valga la redundancia, y es los entornos internos tóxicos y liberadores. El tóxico, por supuesto, tenemos que eliminarlo, que es
dentro del entorno tóxico aflora pues lo peor de cada individuo, la pereza, las envidias, el chisme, el recelo. Y eso hay que quitarlo porque eso, digamos que va en detrimento del buen desempeño del equipo. Por otro lado, tenemos que fortalecer ese entorno liberador que es donde aflora lo mejor de cada individuo, la confianza, la ilusión, la creatividad, la paz, la armonía. Y todo eso, si el directivo entendiera el nivel de importancia que eso tiene, todo eso se ve recompensado en mayores ventas, aunque uno no lo crea. Porque es que un colaborador contento va a ser más creativo. Y si yo lo escucho sus propuestas, esas propuestas van a contribuir al funcionamiento de la organización, digamos, a un crecimiento colectivo. Y todo eso tiene que ver con el manejo de las emociones y de los sentimientos. Finalmente, se dice que entre un 30 y 40% el entorno, cómo se siente el colaborador, influye en los resultados de, de la empresa. Bueno, digamos que esta vendría siendo, digamos que la tercera parte del tratamiento, ¿sí? Primero trabajamos el tema de la voluntad, luego trabajamos el tema de la disciplina con los hábitos y luego la gestión de los sentimientos. Esas son los tres pilares sobre los cuales vamos a aplicar el tratamiento. Y bueno, digamos que esa es la parte del preámbulo de lo de las patologías. Ahora ya podríamos entrar, digamos, en materia y vamos a analizar en el tiempo que nos queda, en el corto tiempo que nos queda, las patologías que alcancemos a analizar. Entonces, vamos a iniciar por la miopía. Doctor Gustavo, ¿qué es la miopía para usted? ¿Qué ha escuchado? Bueno, pues después de por muchos años de miopía, es un despertar. Tiene bastante experiencia, diga. No quiero hablar más porque no quiero acordarme. Ok, bueno, básicamente, médicamente lo voy a leer porque es que yo no soy médico. Entonces dice que es el error en el enfoque visual que causa dificultad para ver los objetos distantes. Es decir, la persona puede ver un objeto a esta distancia, no sea una distancia moderada, pero lo que está lejos no. Entonces ahí es cuando pasa que uno va por el centro y le dice a alguien, usted sí es ingrato, no saluda, no, es que la persona sufre de miopía. Entonces, en la organización pasa lo mismo. Hay organizaciones que están pendientes tanto del corto plazo, el cortoplacismo, que no piensan a futuro, no se proyectan y tampoco están pendientes de las dinámicas del mercado, de las dinámicas de la globalización. Finalmente, esas organizaciones, si no se ponen las pilas, pueden llegar a fracasar en el tiempo. Vamos a ver una serie de causas, luego una serie de síntomas y algo así del tratamiento para que lo tengamos en cuenta. Primero, falta de contacto con la realidad empresarial. Y aquí vamos a hablar de algo muy importante que los empresarios deben tener en cuenta, y es la constante actualización. Una empresa que sufre de miopía está tan encapsulada que no mira para ningún lado, tampoco se relaciona con otros empresarios. Y yo desde la experiencia puedo decir que es muy importante porque cuando usted se relaciona con otras personas del gremio o con otras personas de gremios, digamos que similares, usted aprende muchas cosas, aprende de tecnologías, le surgen nuevas ideas, de repente ellos le manifiestan que hay una necesidad en el mercado, usted la escucha y usted sabe cómo solucionarla y hay otra oportunidad de generar pecunio para la empresa. Entonces, esa es una de las causas. Las empresas, el empresario se encierra en su empresa, no quiere salir, yo lo sé todo, yo lo sé todo, y no escucha a otros empresarios. Por eso la importancia de asistir a foros, a congresos, a ferias, a cursos, y a veces hay que invertir, pero eso es como acabo de decir, una inversión que se va a ver, digamos que manifestada en mayores ventas, en mayor crecimiento empresarial. Lo mismo, ausencia de la lectura de prensas y revistas especializadas, carencia de indicadores para medir las preferencias de los clientes. El empresario miope no ve hacia los clientes. Él dice, yo tengo la solución, yo sé lo que tengo que hacer, mijito. Le dicen a uno cuando se trata de empresas familiares, por ejemplo. Yo sé lo que tengo que hacer. Y entonces olvidamos al cliente. Recordemos que anteriormente el cliente iba a la góndola y escogía lo que había porque no había más opciones. Ahora el cliente es el que manda. Todo gira en torno a la personalización y por lo tanto, entre más personalizado sea nuestro producto, entre más escuchemos al cliente y le demos una solución, pues básicamente así mismo va a ser nuestro éxito empresarial.
Por acá, inexistencia de estudios de mercado, lo mismo. No me interesa saber el mercado, no me interesa saber nada, yo lo sé todo. Eh, la alta dirección está demasiado preocupada por el corto plazo. Es decir, ya me despachó el pedido, que no, que es que hay unas existencias que están defectuosas. No importa, no importa, mándelo. Así que lo que necesitamos es que nos llegue esa platica, ¿sí? Y recordemos que un negocio para una sola vez no es buen negocio. El negocio que se repite es buen negocio. Entonces ahí es cuando no se piensa en el largo plazo, ni fidelización del cliente, ni CRM, ¿qué es eso? No, nada. Hagámosle como caiga y lo que importa es tener la platica final del mes. Eso hace una empresa miope. Excesiva preocupación por el corto plazo y la hiperespecialización. Esos directores que saben de todo y no saben de nada, ¿sí? Eso puede ser un factor de miopía, porque entonces todo el mundo sabe todo, pero nadie proyecta la empresa, nadie la lleva hacia una proyección a futuro. ¿Cuáles son los síntomas? Pues son evidentes. Pérdida de clientes, retroceso en las ventas, pues los clientes dicen, pues aquí no me están ofreciendo lo que yo quiero, chaito mijo. Retroceso en las ventas, obviamente como respuesta a la pérdida de clientes, fuga de empleados en las organizaciones. ¿Por qué? Porque es que hay una organización que sí me deja innovar. Yo tengo una idea, pero es que acá no me siento, no me dejan hacerla. Es lo que yo diga, que es donde tenemos que escuchar a nuestros colaboradores, o si no, se nos van. Crecimientos menguantes y desconocimiento de la marca. Es decir, la marca va en pique, 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 hasta que puede pasar lo peor. Tratamiento, incorporación de gente multidisciplinar. Esto tiene que ver con el tema de personas que sean pragmáticas, que sean, digamos, que sean visionarias y que tengan un estudio a 10, 15 años en donde la empresa se proyecte y no estar pensando solo en qué va a pasar el fin de semana para pagarle a los empleados y ya, sino proyectar la empresa. Gestión y promoción de la diversidad, bueno, aquí lo pone como que a partir de la diversidad, pues se puede dar mayor investigación y desarrollo, mayor innovación. Establecimiento y seguimiento de evaluaciones comparativas, benchmarking, hay que estudiar a los competidores. Los competidores son unos maestros, no los vean como un fastidio, véanlos como unos maestros, porque entre más ellos hagan, uno más aprende y ellos le dicen a uno qué es lo que no hay en el mercado para usted hacerlo, para usted poder salir adelante. Bueno, investigación y desarrollo, ¿ok? Muy bien. Vamos a ir a un corte de comerciales y ya continuamos con nuestro programa Productividad Empresarial en nuestra web session del día de hoy con nuestro invitado Harold Camilo Díaz Guzmán. Ya volvemos. Regresamos a nuestro programa Productividad Empresarial y continuamos ya en la última parte de este episodio de hoy, donde Harold nos está comentando una serie de temáticas supremamente importantes. Quiero darle la palabra a Harold para que continúe con este importante tema. Adelante, Harold. Muchísimas gracias. Bueno, estábamos hablando de la miopía, de las empresas miopes, y ya íbamos en la parte del tratamiento, ¿no? Bueno, entonces otra forma de reforzar ese tratamiento, aunque ustedes no crean, y esta les va a gustar hartos para que ahorren, es viajar. Viajar es una terapia muy buena para el empresario, pero no solo hacerlo de relax, sino viajar a algún sitio en donde podamos aprender del giro de negocio, donde podamos ver a otros fabricantes, donde podamos ver a otros prestadores del mismo servicio que yo presto. ¿Sí? Y de esa manera hacemos dos cosas, aprendemos y segundo hacemos redes. Las redes son supremamente importantes a la hora de generar valor agregado en la cadena de valor, en la cadena productiva. ¿Ok? Hay que estar pegaditos a la realidad también. El uso racional de la televisión no es solo ver Netflix, sino cómo nos conectamos con las noticias, todo lo que tenga que ver con mi giro de negocio. Lo que les decía hace un rato, asistir a seminarios, congresos, cursos del sector, la prensa y publicaciones del sector. Hay que fomentar el debate interno porque es muy posible que una empresa miope esté siendo a causa de los directivos. Y hay que escuchar a los subordinados, porque es que muchas veces el subordinado, desde la perspectiva de abajo, aunque suene un poco muy jerarquizado, ve las cosas desde otra perspectiva. Como les decía, a veces el directivo sufre del mal de altura y no ve nada desde arriba. Hay que escuchar a los subordinados y ponerles atención. Hay que hacer debates internos para sacar buenas ideas, hacer brainstorming. Una vez a la semana nos tomamos un vinito,
y hacemos brainstorming y muchas veces en la recocha y en la charla salen muy, muy buenas ideas. Escuchar a todos. Esto es un factor muy fundamental, que es escuchar a todos. Ya hablábamos de escuchar a todos los niveles de la organización y tener un sistema de comunicación sencillo, nada de un organigrama muy vertical, nada de eso. Y finalmente, implantación de soluciones de Customer Relationship Management. Y ahí ya estamos hablando de la fidelización del cliente. No solo pensar en un cliente para una vez, no, al cliente hay que fidelizarlo para que siempre que piense en comprar el producto que yo vendo, piense en mí. Así como que se enamore de uno y piense en él. De igual manera, si estoy prestando un servicio, que piense en él. Y ahí es donde, bueno, ya viene otro tema que es la creatividad y la innovación de crear productos aledaños a ese o al servicio para que ese cliente vuelva más rápido. Eso ya lo podemos hablar en otra charla. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, podríamos tocar rápidamente la hipermetropía, que es lo contrario. No sé cómo estamos de tiempo, doctor Gustavo, o más bien vamos concluyendo. Pues tenemos todavía 5 minutos. 5 minutos. Bueno, tratemos la hipermetropía rápido. Bueno, entonces la hipermetropía es lo contrario a la miopía. Ahora ya no podemos ver de lejos, sino solo de cerca. Y en ese orden de ideas, pues son empresas repletas de soñadores. Todo el mundo vive en Alicia, en el país de las maravillas, en donde vamos a ser la primera multinacional de Colombia en hacer X cosa. Pero a la hora de la verdad, al corto plazo, no estamos dando resultados. Vamos a ver las causas. Exceso de personal directivo con competencias emprendedoras. Son muy emprendedores, pero tienen muy poco nivel de eficacia a la hora de llevar una estrategia, a la hora de alcanzar metas. Falta de personal directivo con competencias pragmáticas, lo mismo. Personas que no son capaces de ser contundentes. Falta de metodología de trabajo. Es decir, vamos a hacer un proyecto. Empiece por donde quiera, hágale que eso igual, de alguna manera lo sacamos. Falta de pragmatismo. Y la abundancia de soñadores y idealistas, lo que hablábamos de Alicia en el País de las Maravillas. Síntomas, se dedica más tiempo a hablar del futuro que del presente. Soñamos, y que cuando tengamos, y no tenemos nada ahorita. Se piensa más en la diversificación y que en la consolidación. Yo me encuentro ahorita, por ejemplo, desarrollando este producto, ¿sí? Pero me vino otra idea, no, también hagámosle a esa. Y otra idea, no, pero ni siquiera he terminado de desarrollar este producto. Hay que ir por partes, ¿sí? Hay que ser coherentes con lo que vamos haciendo y no dejarnos llenar de una serie de ideas que al fin y al cabo no vamos a poder nada. Abarcamos mucho y apretamos poco. Se piensan los resultados de mañana, casi jugosos, vamos a tener mucho dinero, pero no se consiguen los rendimientos hoy. Rendimientos muy pequeños, incluso a números rojos, se han dado casos. Se dedica todo el tiempo a lo importante, para ellos largo plazo, y se deja a un lado lo urgente, corto plazo. ¿Qué tan contundentes estamos siendo hoy? Y no se cumplen con los presupuestos previstos. Ya vamos con el tratamiento y terminamos. Primero, necesitamos gente que le dé equilibrio a la empresa, gente pragmática. Hay muchos soñadores, bueno, dejemos los soñadores, pero también metamos gente que sea realista y optimista también. Y optimista. Hay un dicho que dice por ahí, yo soy optimista, pero siempre ando con el paraguas debajo del brazo. ¿Sí? Hay que ser optimistas, pero siempre mirando los riesgos, y este es uno de los riesgos más grandes para la organización, que es pensar siempre a futuro. Mejor planificación en el tiempo de trabajo. Bueno, esto es casi obvio, ¿no? Tener un paso a paso que nos permita al final llegar a un objetivo específico. Y finalmente, primero lo primero. Lo importante es saber qué es lo importante. El liderazgo no consiste en dar discursos y ser el querido. El liderazgo viene definido por resultados y no por atributos. Y básicamente con esto terminaríamos el tema de la hipermetropía. Ya para finalizar, yo quisiera, aquí en un papelito rápidamente, he recogido para concluir, digamos que unos atributos o unas características, unos aspectos a tener en cuenta que me he dado cuenta que hay comunes en las diferentes patologías. Primero, la humildad. La humildad nos permite mejorar. La humildad nos permite, por más puesto directivo que tengamos, nos permite mantenernos en un espacio en el que estamos susceptibles a escuchar la crítica constructiva y a mejorar. La humildad es una de las píldoras que se toman en todas las patologías, me he dado cuenta. La comunicación, importantísima.
poder estar todos orientados hacia el mismo punto. Que si alguien tiene un problema, pues entre todos nos comunicamos y nos dirigimos hacia el mismo punto. Todos nos orientamos hacia la misma meta. Capacitación, importantísimo. ¿Cómo podemos empezar a capacitarnos en los temas que somos deficientes en la empresa? Soft skills o, ¿cómo se dice? Las, Habilidades bueno, blandas. las habilidades blandas, muy importante, cómo solucionar conflictos, entre otras cosas, todo eso, capacitarnos. Hay que tener cuidado con las compañías, también lo he visto en las patologías, con quién nos juntamos. Si son personas que realmente quieren cambiar y quieren que la organización vaya para adelante, o personas vagas y personas que no quieren sino el salario y chao. Hay que reunirnos con personas que nos aporten. Y finalmente, atender muy bien al stakeholder, a todos los stakeholders, en especial al cliente, que es la razón de ser de la empresa. Así es, mi apreciado Harold. Recuerden que los stakeholders son todos los grupos de interés, nuestros clientes, nuestros empresarios, nuestros empleados, nuestros competidores, la comunidad, papá gobierno, ¿no es cierto? Todos los que de alguna u otra manera tienen relación con la organización. Lamento decirles que hemos llegado al final de este episodio de nuestro programa Productividad Empresarial. Muy satisfactorio, por cierto. Quiero invitarles a que a través del chat, quienes nos están escuchando en directo, encuentran allí el link para que registren la evaluación de este evento. Asimismo, si tienen inquietudes, las pueden formular a través del correo maestría.organizaciones@unad.edu.co. Y también para quienes tienen el WhatsApp del líder del programa, la maestría, Gustavo Manrique, también pues pueden formular todas sus inquietudes por este medio. Igual, las apreciaciones, las felicitaciones, las observaciones, todo lo que tengan por comentarnos será bien recibido. Apreciado Harold, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Gracias a todos los oyentes por estar ahí tan pendientes y por los mensajes que envían. Es con mucho gusto. A todos ustedes, muchas gracias. Quiero saludar a varias de las personas que están acá acompañándonos, a Mari Evelyn, a mi doctora Amalfi, a Andrés Orlando, mi doctor André Galvis, qué gusto verlo por acá, Bianca, Andrés, Clara Vivian, mi querida Clara, Cristian, Daniel, David, Dayana Silva y muchos más que nos están acompañando. Un gran abrazo para todas y todos y para usted también, mi apreciado Harold, y esperamos contar con usted próximamente. Claro que sí. Hay algunas preguntas que no alcancé a abordar. De pronto más adelante podemos tomarlas. Hay alguien que hablaba de las enfermedades mentales, también habla bastante sobre eso. En función de los directivos, lo podemos tocar en otro momento. Les pido disculpas que no estuve tan pendiente del chat, pero la idea es más adelante poderles contestar todas esas preguntas. Hasta luego. Excelente, claro que sí. Un gran abrazo para todas y todos y recuerden, nos estamos escuchando en nuestro programa Productividad Empresarial. Un feliz resto de día para todos.